Buenos días, colegas. Nuevamente yo, Martín Petersen. Hoy me toca hablar de un lindo tema, pero bastante complejo, que son las asincronías. El tema de la sincronía, vamos a repasar algunos conceptos básicos. Sobre todo quiero que repasemos lo que son las variables de fase, porque a raíz de esto vamos a poder entender, interpretar y tratar las asincronías. La curva de arriba es una curva de presión-tiempo, la de abajo una curva de flujo-tiempo, y vamos a ver las diferentes variables de fase. Tenemos la primera fase, que es la fase 1 de disparo, que es donde me indica la flecha roja, es cuando el paciente inicia la inspiración. En la curva de arriba vemos que cuando la presión de a poco comienza a aumentar, la de abajo cuando el flujo inspiratorio va hacia su pico flujo. La segunda fase es fase límite o fase 2, que es donde en la curva de presión ya ha alcanzado la máxima fuerza o la fuerza límite, y en la curva de flujo es cuando alcanza mi pico flujo inspiratorio. La fase 3, que es la fase de ciclado, que es cuando se cierra la válvula inspiratoria y se abre la expiratoria. En la curva de presión vemos cuando termina la meseta, y en la curva de flujo lo vemos cuando la fase inspiratoria llega a la línea de cero. Y la cuarta fase, que es la fase de base o fase expiratoria, o cuarta fase, es cuando se termina el ciclo de exhalación o expiratorio. Y en la curva de presión, la línea llega a la línea de base o cero. Entonces, esas son nuestras cuatro fases. Fase de disparo o inicio, fase 1, fase límite o fase 2, la fase 3 o fase de ciclado, o fase 4, fase expiratoria o de base. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, bien cuando el modo es controlado, o sea que el paciente no realiza esfuerzo, o es asistido o asistido controlado, donde ya el paciente realiza un esfuerzo e interactúa con el respirador. Entonces quiero que observemos el primer ciclo, donde señala la flecha, comienza a inspirar sin ningún tipo de esfuerzo del paciente. En el segundo ciclo observamos que hay una deflexión hacia abajo. Eso significa que el diafragma del paciente se ha activado, ha generado una presión negativa. Eso conlleva a que haya una deflexión hacia abajo y recién comience la inspiración. Eso entonces hace que se transforme en un modo asistido controlado o asistido. Bueno, entonces para identificar bien los modos y las curvas, tenemos el modo volumétrico, donde arriba tenemos la curva de presión, donde es una curva exponencial, tengo mi presión pico, la meseta, y con lo amarillo es la parte expiratoria. La curva de flujo, que es constante o cuadrada, donde lo celeste o azul representa la fase inspiratoria y lo amarillo el pico flujo expiratorio y la expiración cuando llega a la línea de base o cero. Y abajo la curva de volumen-tiempo, donde también está representado lo celeste, la fase inspiratoria, y lo amarillo el expiratorio. Este es los modos presumétricos. Ya observamos que la curva de presión es más cuadrada. La curva de flujo es una curva desacelerada, ya no es cuadrada. Y abajo del todo es la curva de volumen, donde también se me representa con lo celeste lo inspiratorio y con lo amarillo lo expiratorio. Bueno, entrando en el tema y lo que es la interacción paciente-ventilador, vamos a definir algunas cuestiones. Entonces, durante la ventilación mecánica, el sistema respiratorio se encuentra afectado por dos bombas: el ventilador, controlado por el operador, y la bomba muscular, controlada por el paciente. Esa es la interacción entre una bomba neuromuscular, que la controla el paciente, y una bomba mecánica, que es el ventilador, que la controla el operador, ya sea médico, kinesiólogo o enfermero.
Para que haya una ventilación eficaz sin que cause daño al paciente, tiene que haber una coordinación entre estas dos entidades. Entonces viene la primera definición, que es lo que es asincronía paciente-ventilador. Se llama asincronía paciente-ventilador a la falta de coordinación entre la frecuencia, duración y la magnitud del esfuerzo respiratorio del paciente y el ciclo mecánico administrado por el ventilador. O sea que, pasándolo en limpio y sencillamente, la asincronía y la asincronía es la falta de coordinación en cuanto a los tiempos y el esfuerzo que realiza el paciente y las cosas que le brinda el respirador. O sea, es el desencuentro entre el tiempo inspiratorio y expiratorio que el paciente necesita, el esfuerzo que el paciente realiza y cómo está programado el respirador o el ventilador. Esto es el índice de asincronía, es para que después lo lean tranquilamente, pero más o menos para nosotros decidir si el paciente presenta asincronía de acuerdo a la cantidad de eventos que tiene, es el número de eventos de asincronía sobre la frecuencia total. Y clínicamente, más o menos, nos significa que hay una asincronía cuando clínicamente significativa si es mayor al 10% de los ciclos que aparecen en un minuto en la asincronía. Eh, o sea que por lo menos tiene que aparecer el 10% de los ciclos tienen que ser asincrónicos para que yo diga que el paciente tiene un tipo de... Visto todo esto y repasado, vamos a clasificar las asincronías de acuerdo a las fases, a las variables de fase. Tenemos la de fase 1, que es la de disparo, que es cuando el paciente inicia el esfuerzo y la inspiración. Tenemos estos tres tipos de asincronía: esfuerzo inefectivo, disparo demorado y autodisparo gatillado. Tenemos la de fase 2 o fase límite o de flujo, que tenemos las asincronías de flujo, que puede ser en el modo BCB-PCB, o de la rampa inspiratoria o Rammstein. Y la asincronía fase 3 o de ciclado, donde encontramos el ciclado prematuro y el doble disparo, y el ciclado demorado. Y la asincronía expiratoria o de base, que generalmente se dan por atrapamiento aéreo. Vamos a ir viendo cada una de estas asincronías. Acá, bueno, nuevamente el gráfico donde muestro las diferentes fases. La fase 1 de disparo, no me voy a cansar de decir, cuando inicia la respiración. Fase 2 límite, cuando llega a la fuerza límite del ciclo inspiratorio. La fase 3, que es la de ciclado, cuando se cierra la válvula inspiratoria y se abre la expiratoria. Y la fase 4, que es cuando se termina la exhalación y se encuentra el punto de equilibrio entre la atmósfera y el sistema respiratorio. Fase 4. Entonces, vamos a definir lo que es el disparo. La eficacia del mecanismo de disparo del ventilador depende de la magnitud del cambio de presión que debe generar el paciente para el disparo y de la demora del ventilador en retornar la presión a la línea de base para luego comenzar a entregar el gas inspirado. Ambos determinan el trabajo respiratorio asociado a la fase de disparo. O sea que el inicio de la inspiración en un paciente ventilado depende de dos cosas: de la magnitud de la fuerza que realiza el paciente, en el caso que sea un modo asistido o asistido controlado, y el tiempo que el respirador le entregue el gas al paciente. Si hay una buena combinación y coordinación, menor esfuerzo del paciente. Si hay una descoordinación o hay una alteración o falta de tiempo en el cual el
paciente inicia la inspiración, inicia el esfuerzo y el respirador no le entrega lo que él necesita, hay mayor esfuerzo del paciente, mayor asincronía. Por eso, cuando mayor sea la variación de presión y la demora del ventilador, mayor será el esfuerzo del paciente asociado a la fase de disparo. Entonces es importante tener el ojo clínico y el ojo para poder monitorizar en el respirador lo que ustedes están viendo, sobre todo arriba, una curva de presión-tiempo. El eje vertical me representa la presión y el horizontal el tiempo. Quiero que ustedes observen desde la línea del punto cero hasta la línea intermitente, el paciente inició un esfuerzo en un determinado tiempo. Cuanto mayor sea el esfuerzo o mayor pase el tiempo con que el respirador le asiste el gas, mayor será el esfuerzo y el agotamiento del paciente y mayor será la asincronía. ¿Mm? Acá estamos viendo lo mismo, quiero que vean sobre todo y vayan viendo el ojo para poder monitorizar el inicio de la respiración en el gráfico de la derecha hacia abajo, sobre todo está representado que la de la curva se hace hacia abajo, es que el paciente ha generado un esfuerzo con su diafragma y cuando comienza a ascender la curva es cuando recién el respirador lo asiste con el gas inspiratorio, ese es el tiempo que ha pasado. Vamos a comenzar con el primer tipo de asincronía fase 1 que se llama esfuerzo inspiratorio inefectivo. Acá el paciente realiza un esfuerzo pero no es detectado por el respirador. El paciente no tiene la fuerza necesaria para vencer o el respirador detecte el cambio de presión o de flujo para asistirlo. Observen la curva, sobre todo la de arriba, que es la curva de flujo-tiempo, y la del medio, que es la curva de presión-tiempo. En la curva de flujo-tiempo, donde están marcando las flechas, hay una convexidad hacia arriba, que es el esfuerzo del paciente, pero es inefectivo porque no alcanza el umbral, entonces no hace que el respirador lo asista. Y en la curva del medio, que es la curva de presión-tiempo, observemos que no hay deflexión hacia abajo porque el respirador no detecta o no lo registra al esfuerzo del paciente porque no es lo suficientemente fuerte. Entonces, esto es, la verdad, es un tipo de asincronía que hay que tenerlo en cuenta porque el paciente se termina agotando y haciendo esfuerzos con su musculatura inspiratorias innecesarias. En el esfuerzo inspiratorio inefectivo, la activación de los músculos inspiratorios produce una reducción de la presión alveolar. Este gradiente de presión provoca la entrada de gas en el parénquima pulmonar y la caída de presión en la vía aérea. El disparo del ventilador y el disparo del ventilador. Eso sucede cuando se activa la musculatura inspiratoria y esto ocurre cuando no existe autopit. Ahora, cuando hay presencia de atrapamiento aéreo y autopit, pasa lo siguiente. Si el comienzo del esfuerzo inspiratorio, la presión alveolar es mayor que la presión en la vía. Entonces, el ventilador requiere que primero se compense ese atrapamiento aéreo o ese autopip para recién iniciar la diferencia de presión y poder provocar el disparo del respirador. Si el esfuerzo no es suficiente para compensar esa autopip, el umbral del disparo establecido no va a producir el jet inspiratorio y ocasiona un esfuerzo del paciente, sí, inefectivo también porque no logra hacer que el respirador dispare o lo asista. Acá se ve clarito la primera curva, la de arriba, observemos que es una curva de flujo, observemos dónde está la flecha y la línea intermitente, que sería lo correcto. Ahí el paciente hace un esfuerzo, la curva hace una convexidad hacia arriba, eh, ese es el esfuerzo inefectivo de la musculatura inspiratoria. Y en la última curva hacia abajo, que es la curva de presión, quiero que ustedes observen la línea intermitente, cómo se hace una concavidad
donde está marcando la flecha, y eso representa el esfuerzo inspiratorio inefectivo. Lo que marca la flecha en las diferentes curvas, tanto de flujo como de presión, es el esfuerzo del paciente que no es detectado por el respirador. Ahora vamos al segundo tipo de asincronía de la fase 1, que es la del disparo demorado. Acá el paciente realiza el esfuerzo si logra vencer el umbral programado del trigger inspiratorio o de la sensibilidad inspiratoria también, pero el respirador llega tarde con o demora para asistirlo con el gas y el volumen inspiratorio. El paciente inspira y dispara el ventilador, pero con una fuerte o elevado esfuerzo de presión, y hay una demora del respirador. Observemos la curva y la flecha. Cuando la curva de presión se comienza a hacer esta deflexión hacia abajo, significa que se activó el diafragma y comenzó a generar presión negativa. Observen hasta que esa curva llega a la línea intermitente de punto, que es esa línea vertical. Ahí recién el respirador llega con su asistencia. Entonces hay un tiempo prolongado desde que el paciente inicia la inspiración hasta que el respirador lo asiste. Hay un tiempo importante, y ese tiempo importante hace que el paciente tenga mayor esfuerzo y mayor fatiga, mayor asincronía. Entonces, las causas de asincronía de disparo pueden ser disparo demorado o disparo ineficaz. Originadas en el ventilador, puede ser la apertura lenta de la válvula inspiratoria, sobre todo en la fase postdisparo. Tiene relación directa con el esfuerzo del paciente. Algunos ventiladores demoran en abrir su válvula expiratoria. Esto puede generar un aumento de la resistencia expiratoria, atrapamiento aéreo y PIP intrínseca. La hiperinsuflación puede dificultar el disparo subsiguiente. Originadas por el operador, la programación inadecuada de la sensibilidad aumenta la carga y el trabajo. Esto obviamente dificulta el disparo. Y el volumen tidal elevado puede generar también PIP intrínseca y dificulta el disparo. O sea que, dos cosas importantes, chicos. Todo lo que me genere atrapamiento aéreo o autopip va a generar una alteración en el disparo, porque el paciente va a tener que hacer mayor esfuerzo, primero para compensar esa autopip y recién generar la diferencia de presión para que el respirador dispare. Y también es importante el concepto de una buena programación de la sensibilidad inspiratoria, y sacarnos ese concepto malo que antes se creía que poniendo una sensibilidad más dura entrenábamos al paciente, y lo único que estamos causando es una sincronía de disparo. Causas de asincronía de disparo. Otras que pueden ser originadas por el paciente. Si el paciente tiene un bajo estímulo al iniciar la inspiración, y eso generalmente se puede dar cuando el paciente recién se está despertando, o puede tener una debilidad muscular, puede tener una patología neuromuscular que me afecte la capacidad de su bomba neuromuscular, o también puede tener algunas variables bueno, que afecten al paciente. Por ejemplo, si es un paciente obstructivo por un broncoespasmo o por secreciones que me generen atrapamiento aéreo y autopip, entonces van a generar un mayor esfuerzo del paciente. Bien, o pueden ser problemas originados en el ventilador. Siempre es importante calibrar el respirador tanto cuando se lo arma o si se decide cambiar un sistema de humidificación pasivo al activo o viceversa. Hacer una correcta calibración y vamos a evitar y vamos a corregir estos tipos de asincronía. Y también
es recomendado conocer el equipo y sus características técnicas, porque no todos los respiradores tienen el mismo sistema de válvulas y no todos tienen válvulas externas como lo que estamos acostumbrados a trabajar en nuestro servicio. Pueden ser problemas originados por el paciente. Eh, ya hemos dicho que muchos de los pacientes lo vamos a corregir estos problemas de asincronía si los entrenamos y mejoramos su situación de su goma muscular, de su capacidad de esfuerzo, para que puedan vencer los diferentes umbrales. También si tienen problemas obstructivos que generen autopip o atrapamiento aéreo, también lo hacemos a través de una buena terapia de broncodilatadora o una buena terapia, una toilette bronquial. Y bueno, y obviamente, repito, si es una debilidad muscular con un correcto entrenamiento, corregimos estos tipos de asincronía. La tercera asincronía de disparo o de fase uno es el autogatillado. En esta situación, el paciente no realiza el esfuerzo, pero el respirador capta un esfuerzo que es dado por algún artefacto o ruido. Pueden ser por secreciones en la vía, pueden ser por acumulación de agua en las ramas inspiratoria o expiratoria, o puede ser por alguna fuga. Generalmente esto pasa cuando hacemos ventilación no invasiva, eh, o puede ser por algún ruido cardíaco. Lo que hace el respirador detecta ese ruido o ese movimiento que lo detecta como cambio de flujo de presión y gatilla y lo asiste al paciente. Entonces se autodispara. Acá así se lo observa en el respirador, en los gráficos, como señala el círculo y la flecha roja. Observemos todos los autodisparos que ha tenido el respirador a causa de estos fenómenos. Entonces, para, para corregir el autodisparo, es importante primero ajustar una adecuada sensibilidad. Muchas veces también sucede que el respirador está bastante sensible, bastante blandito, y cualquier movimiento ya sea de líquidos o de secreciones, lo considera como un esfuerzo del paciente y lo asiste. Revisar y solucionar siempre la fuga y sobre todo en BNI si hay fugas en las máscaras o si hay fuga en alguna de las ramas, siempre hay que también autocalibrar el circuito, hay que ver si están bien cerradas las trampas de agua, hay que utilizar trampas de agua para que no se acumule el agua en las tubuladuras y generen este movimiento y me causan este autogatillado. Esas son las formas de corregir este tipo de asincronía. O sea que en las asincronías de fase uno tenemos tres tipos. La de esfuerzo inefectivo, donde el paciente hace un esfuerzo pero no es detectado por el respirador. La del disparo demorado, donde el paciente hace un esfuerzo, vence la sensibilidad, pero el respirador llega tarde con la asistencia inspiratoria. Y la del autogatillado, donde el paciente no hace esfuerzo, pero el respirador detecta el esfuerzo por algún artefacto. Ahora vamos a pasar a la sincronía de flujo o fase 2, que es la fase límite. Podemos tener, en esta tenemos la sincronía durante la fase inspiratoria, que tenemos estas situaciones, que puede ser flujo volumen insuficiente, es durante la inspiración el esfuerzo del paciente supera la oferta de flujo volumen del ventilador. En general disminuye la presión del circuito y se distorsiona la morfología de la curva presión-tiempo siempre que el paciente esté ventilado en BCD. Si el paciente está en PCB o PSB, que son los modos presumétricos, si el ventilador no logra alcanzar un flujo inspiratorio adecuado para estabilizar la presión en la vía aérea, la morfología de la curva presión puede verse enlentecida o desacelerada o pierde la forma cuadrada que se manifiesta en el respirador. Entonces, las asincronías de fase 2 o límite, o la del flujo, podemos tener tasa de flujo inspiratorio insuficiente o excesivo.
Si el perfil del flujo inspiratorio es inadecuado, pueden pasar estas dos situaciones. El overshot, que es una sobrecarga de flujo en la parte inspiratoria, o flujo insuficiente. Vamos a observar esta gráfica. Esta gráfica es un paciente que está ventilado en BCB, ventilación controlada por volumen. La curva de arriba es de flujo-tiempo, la del medio presión-tiempo y la de abajo es una curva de presión esofágica. Quiero que veamos la curva la del medio, que es la de presión-tiempo. Observemos el primer ciclo, donde es un modo controlado, no hay esfuerzo del paciente, no aparece la deflexión hacia abajo, se hace exponencial hasta llegar a su presión pico, viene la presión meseta y de ahí viene la expiración. En el segundo ciclo vamos a observar que ya aparece un esfuerzo del paciente, hay una deflexión hacia abajo antes que comience la inspiración, comienza a inspirar y observemos una cosa, acá aparece una línea intermitente de puntos, eso sería lo correcto con el flujo correcto. Acá al paciente le está faltando un poco de flujo, está el flujo insuficiente y se va dibujando una concavidad. Y en el tercer ciclo, observemos que el esfuerzo del paciente es mucho mayor y se dibuja mucho más esa concavidad hasta llegar a su presión pico. La línea intermitente de puntos sería el flujo correcto. Observemos que acá, a mayor concavidad, mayor esfuerzo del paciente. Es porque la tasa del flujo no es lo suficientemente lo que el paciente necesita. O sea que el respirador le está entregando al paciente de forma bastante lenta el volumen tira. Quiero que veamos la curva de presión, la que está sobre todo hacia arriba y a la derecha. Hay una curva intermitente de puntos, eso sería si el paciente tuviese un flujo normal o suficiente. La curva constante o negra, vemos que tiene una concavidad marcada importante, eso me está indicando un flujo insuficiente en el cual en el cual el ventilador le está entregando de forma bastante lenta el aire al paciente y eso genera mayor esfuerzo. Estos son dos curvas, una de flujo-tiempo y otra de presión-tiempo. La más oscura de flujo-tiempo y la más clara es de presión-tiempo. Y esto así se vería en un paciente que tiene el flujo adecuado. Si tengo un flujo insuficiente, observemos que la curva de flujo pierde su pico flujo inspiratorio y en la curva de presión, que es la más clara, aparece nuevamente, cuando comienza a ascender la inspiración, aparece esa concavidad. Ahí el círculo y la flecha marcan el flujo insuficiente. Acabamos de ver los modos volumétricos. Ahora vamos a ver qué sucede con las asincronías de flujo en los modos presumétricos de presión. El ventilador proporciona un alto flujo inspiratorio inicial, que disminuye luego rápidamente a lo largo de la inspiración. En los sistemas más antiguos se empleaba un valor elevado pero fijo para aumentar la presión en la vía. Con respecto a las demandas del paciente, y si el flujo inicial era alto, el fenómeno se llama overshot o de sobrecarga de flujo. Y si el flujo es bajo, hay un ascenso muy lento del flujo y el flujo es insuficiente. Como la característica, esto es una curva de presión-tiempo en un modo presumétrico, de presión. Quiero que vean la línea continua, la más oscura, sería una curva de presión-tiempo normal con el flujo adecuado para el paciente. Ahora quiero que vayamos observando las líneas intermitentes o los dibujos intermitentes. Observemos la primera flecha, ¿ah? La flecha donde en la parte límite de presión, donde hace la máxima fuerza, se ve una espiga hacia arriba, en la parte inspiratoria, de línea intermitente. Eso se llama overshot inspiratorio o sobrecarga de flujo. Eso sucede cuando yo le doy mayor velocidad de lo que el paciente necesita. Quiero que observemos el círculo B y la flecha 2,
que me marca una línea intermitente, observemos que si el flujo es insuficiente, la curva de presión pierde esa forma cuadrada y se hace mucho más exponencial. Eso sucede cuando hay una insuficiencia de flujo en los modos presumétricos. ¿Cómo podemos corregir este problema de ya sea de sobrecarga de flujo o de insuficiencia de flujo? A través de la rampa inspiratoria, donde si hay una sobrecarga de flujo, lo que tengo que hacer es disminuir la velocidad. Eso hago aplanando la curva de la rampa inspiratoria y viendo de que desaparezca esa espiga en la zona inspiratoria, que es el overflow inspiratorio. Y si es una insuficiencia de flujo, lo que puedo hacer es aumentar la rampa inspiratoria, en el cual poniéndola más vertical a la rampa, le acelero la velocidad de la entrega del volumen y la onda de flujo se hace de nuevo cuadrada. Acá observamos, este es un gráfico de maquette, vemos la curva de arriba que es de presión-tiempo, vemos la espiga hacia arriba que marca la flecha, esa es una sobrecarga de flujo, y en la curva de abajo, que es una curva de flujo-tiempo, vemos cómo se hace bien agudo ese ángulo, donde me indica también esa sobrecarga de flujo. Entonces, en este tipo de asincronía, ¿qué tengo que considerar? Considera cambios del flujo inspiratorio, ya sea si lo tengo que aumentar o disminuir. Recuerde la relación flujo-tiempo inspirado. Considere el cambio de modo, esto es importante porque el modo que generalmente da este tipo de asincronía en fase 2 es el modo BCB porque es un flujo constante. Los pacientes se despiertan y necesitan otra velocidad y el respirador siempre le entrega la misma velocidad. Entonces el solo hecho de pasarlo de BCB a PCB se corrige en este tipo de asincronía y siempre evaluemos el round time si estoy en modo presumétrico, si le tengo que aplanar la rampa inspiratoria o verticalizar para brindarle mayor o menor velocidad de entrega del volumen. Eh, Vamos a pasar a la sincronía fase 3 o sincronía de ciclado. Recordemos que ciclado siempre es cuando se cierra una válvula y se abre la válvula expiratoria. Tenemos las siguientes posibilidades. En la sincronía de fase 3 o de ciclado tenemos el ciclado prematuro eh, o el doble disparo. En el ciclado prematuro es como dice el nombre, hay un cierre temprano de la válvula inspiratoria y una apertura de la válvula expiratoria. Entonces el tiempo neural es mayor que el tiempo mecánico. Hay persistencia de la contracción de los músculos inspiratorios durante la fase de exhalación mecánica. En los gráficos, la prolongación de la inspiración luego del ciclado disminuye la presión y el flujo expiratorio. Y en el doble disparo sucede lo mismo, a diferencia del anterior, que la magnitud del esfuerzo inspiratorio del diafragma es tan grande que provoca un doble gatillado, o sea que provoca un nuevo ciclo inspiratorio sin que se inicie la expiración. Para que queden claros en estas dos situaciones, el tiempo neural, o sea, el tiempo del paciente, es mayor o necesita más tiempo inspiratorio de lo que el ventilador le está ofreciendo. La diferencia entre uno y el otro, que en el disparo prematuro, lo que sucede, hay una amputación en el pico flujo expiratorio de la curva de flujo y en el doble disparo se inicia una nueva inspiración sin que haya exhalación. Este es un ciclado prematuro. La curva de arriba, la más oscura, es una curva de flujo-tiempo. Quiero que vean la parte del ciclo expiratorio donde no hay pico flujo expiratorio. Eso se da porque se ha cerrado la válvula inspiratoria, pero el paciente quiere seguir inspirando, sigue generando presión negativa y la termina amputando al pico flujo expiratorio.
Y en la curva de abajo, la más clara, que es una curva de presión-tiempo, observemos la parte expiratoria donde hay una deflexión hacia abajo y es por el esfuerzo de la musculatura inspiratoria. Lo que hay que hacer en este caso a estos pacientes para corregir este tipo de asincronía, hay que igualar los tiempos. Hay que darle más tiempo inspiratorio mecánico para que se iguale con el tiempo neural del paciente. Y este es el doble disparo. Observemos que hay dos ciclos inspiratorios y recién aparece uno expiratorio, tanto en la curva de flujo como en la curva de presión, como señala la flecha más oscura. Acá observamos igual, la de arriba es curva de volumen, la del medio es la de curva de flujo y la de abajo es curva de presión. Observamos que en ambas, en las tres curvas, aparecen dos fases inspiratorias y recién aparece la fase de exhalación o expiratoria. ¿Qué sucede con el doble disparo en BCB? El segundo ciclo inspiratorio agrega un volumen tidal sobre el volumen tidal previo. Aumenta la presión en la vía aérea de forma significativa. Si la alarma de presión no aborta el segundo ciclo del volumen tidal, el volumen tidal resultante será el doble del previsto. O sea que estoy hiperinsuflando al paciente. Y esto corre el riesgo de Billy, corre el riesgo del famoso eh, estrés dinámico, donde voy a causar una lesión inducida por la ventilación mecánica. Si el tiempo inspiratorio también va a ser el doble del previsto, y si el tiempo inspiratorio del paciente pasa a ser más corto que el tiempo inspiratorio del ventilador, va a suceder que voy a provocar atrapamiento aéreo, autopip, hiperinsuflación y doble gatillado. Esto es lo que sucede en PCB. En PCB hay doble gatillado, hay dos fases inspiratoria y luego una expiratoria. Lo que acá sí no se duplica el volumen tidal porque acá el respirador entiende de presión, no de cantidad de aire, así que sí le va a suministrar un doble de tiempo. O sea que el que se alarga acá sobre todo es el TI. Bueno, así se clasifican últimamente los dobles disparos. Tenemos tres situaciones. El doble disparo iniciado por el paciente, o sea que el primer ciclo, el paciente dispara el primer ciclo, prolonga la inspiración y dispara el segundo ciclo. En este caso, el paciente genera los dos tiempos inspiratorios y después viene el ciclo expiratorio. En el segundo caso, situación, el disparo es iniciado por el ventilador. El ventilador dispara el primer ciclo, que es por tiempo, el ciclo por tiempo, de acuerdo a la frecuencia programada, y durante la inspiración, el paciente comienza a activar su diafragma, hace esfuerzo con el diafragma y activa el segundo disparo y recién viene el ciclo expiratorio. Y la tercera situación es el doble disparo por autotrigger o autogatillado, donde el respirador inicia el primer ciclo, pero es porque detecta algún artefacto, ruido, secreción, lo toma como esfuerzo del paciente, genera el primer disparo y después el segundo lo hace el paciente. Ahí estamos viendo los diferentes dobles disparos que hay. Y acá para que diferencien entre los dobles disparos de BCB y PCB, la de arriba es la curva de volumen-tiempo, la de abajo son la de flujo-tiempo y la de abajo es presión-tiempo, la última curva. Observen que en las tres situaciones hay dos ciclos inspiratorios y recién viene la exhalación. La corrección de este tipo de asincronía, del ciclado prematuro y de doble disparo, sobre todo chicos, sobre todo es importante, hay que igualar los tiempos de ambas bombas. Recuerden que en este caso la bomba neuromuscular necesita más tiempo de la que brinda la bomba mecánica. Entonces la corrección es darle más tiempo inspiratorio desde el ventilador. Hay que alargar mi TI mecánico.
Ahora vamos a la otra situación, que es el ciclado demorado. Recién lo que hemos visto era un ciclado prematuro, ahora es un ciclado demorado, pasa lo inverso. Podemos definirlo como una duración del tiempo inspiratorio mecánico del ventilador mayor que el tiempo neural del paciente. Es lo inverso. Acá el ventilador, el respirador, tiene mayor tiempo de que el paciente lo necesite, de lo que la bomba neuromuscular lo necesite. O sea que el paciente quiere exhalar y el ventilador todavía no cerró su válvula inspiratoria para darle lugar a la exhalación del paciente. Entonces, si el paciente está en BCB, el esfuerzo expiratorio del paciente aumenta la presión en la vía aérea. Si se alcanza un nivel programado de alarma, la presión máxima, esta se activa y el paciente exhala, finalizando prematuramente la inspiración con riesgo de hipoventilación. Acá quiero que vean el gráfico, sobre todo, van a ver una espiga, un overflow expiratorio, justo en el punto del ciclado. Es porque el paciente ha activado su musculatura abdominal, su musculatura expiratoria, está queriendo, está exhalando, solamente que el respirador todavía no ha cerrado su válvula para darle lugar a la expiración. Entonces por eso se llama ciclado demorado. El respirador se tarda para cerrar una válvula y abrir la válvula expiratoria. Quiero que vean acá la espiga, sobre todo donde está el círculo, donde está la letra D, hay una espiga en la fase justo del ciclado. Eso es por el ciclado demorado, es porque se ha activado la musculatura expiratoria, el paciente quiere exhalar y todavía no se cerró la válvula inspiratoria para dar lugar a la expiración. Entonces, las disincronías o asincronías durante la fase expiratoria. ¿Qué decimos? Durante esta fase, la válvula de exhalación del ventilador debe abrirse para permitir la expiración del paciente con mínima resistencia al flujo aéreo. Para ello debe alcanzar rápidamente y con estabilidad el valor de PIB programado. Algunos equipos demoran al abrir la válvula o lo hacen con lentitud. Esto puede ocasionar atrapamiento aéreo y dificultades para el gatillado inspiratorio. El mal funcionamiento de la válvula expiratoria es un reporte frecuente de la falta o de la falla de los ventiladores, además de dificultar la interacción paciente-ventilador, expone al paciente al riesgo de barotrauma. Esta asincronía durante la fase expiratoria, que son la asincronía fase 4 o la fase de base, se da generalmente por la presencia de atrapamiento aéreo o autopip o por mal funcionamiento de la válvula respiratoria. Eso sucede sobre todo en los respiradores que tenemos válvulas respiratorias externas. Por eso siempre hay que revisarla, la colocación y cómo está funcionando su diafragma y su válvula. Así se la observa, como muestran las flechas en las curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo, cómo en la parte expiratoria, sobre todo en la curva de flujo, no llega a cero, o sea, no llega al punto de equilibrio de la atmósfera y el sistema respiratorio e inicia una nueva inspiración. Eso genera atrapamiento aéreo que me puede llevar a una auto. Acá son los diferentes gráficos, sobre todo quiero que vean las curvas de flujo, cómo no llega a la línea de base o de cero la curva de flujo expiratorio y se inicia una nueva inspiración. Así se la ve a la asincronía fase 4 o de base. Acá lo mismo, las flechas gruesas y celestes están mostrando el atrapamiento aéreo por no llegar a la línea de cero y comenzar una nueva inspiración. Acá les
curvas para que ustedes solo se autoevalúen y pueden, a ver si pueden detectar en presencia de qué tipo de asincronía están, si es una de doble disparo o no, si es asincronía de flujo fase 2, si son asincronías de fase 3 o asincronía de base fase 4, para que la vean y ustedes solo se hagan una autoevaluación, que vayan viendo lentamente. Bueno, ya muchas gracias. Estamos conectados a través del foro, podemos discutir, plantear problemas. El que tenga alguna duda y quiere pedir algún taller sincrónico sobre este tema, eh, lo vamos a evaluar y lo vamos a brindar como estamos haciendo en cada módulo. Y desde ya un concepto muy importante es de que antes el paciente, cuando iba a ventilación mecánica, hacía lo que el operador quería que haga. Se lo sedaba profundamente y se lo asistía con ventilación mecánica. Y en la actualidad hacemos lo que el paciente quiere. O sea que el ventilador y el operador tienen que hacer lo que el paciente quiere y necesita. Por eso es importante la formación y el conocimiento en este tipo de asincronía para poder sacarlo, resolverlo lo antes posible el problema del paciente y destetarlo lo antes posible. Recordemos que el concepto de corregir asincronía a través de la sedación es un concepto errado que mata al paciente, que provoca mayor alteración y disfunción en la bomba neuromuscular del paciente, que lo lleva a más tiempo prolongado en la ventilación mecánica, más riesgos de infección, a destete más dificultoso, más prolongado. Así que es importante este conocimiento para poder sacarlo lo antes posible y equilibrar esa famosa balanza que siempre hablo yo de capacidad de carga. Muchas gracias.